Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Bien, amigos, seguimos con el programa adelante y ahora tenemos a Paqui López. ¿Qué tal, Paqui? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Luis. Buenos días, oyentes de Radio Libertad. Uy, aquí estamos, en Ibiza. Muchas. ¡Qué bien hablas! ¿Eh? Estamos aquí pasando un poco de calor en Ibiza y de humedad. Bueno, pero aquí en Tarragona no hay mucha diferencia, ¿eh? No, estamos casi enfrente cruzando el charco. Sí, bueno, ¿tú lo cruzas a menudo o no viajas mucho? Ahora esta semana que viene lo cruzaré. Hay épocas que sí y otras que no. Yo vivo aquí todo el año, hace ya 20 años que resido aquí. ¿Solo 20 años? Nada. Solo 20 años ahora, que anteriormente también estuve y he ido y he venido varias veces. Bueno, pero me gustaría, Paqui, que empezáramos porque nos cuentes. Bueno, tú y yo nos conocemos no de 20, de muchísimos años, ya casi muchos, no sé cuántos, pero muchos. Casi 30 quizás, sí. Sí, 30 ahí en Ibiza, precisamente. Entonces, sí. Precisamente, yo sé que eres una mujer de Dios muy especial y que te has mantenido muchos años en la fe, por eso es muy importante poder escucharte. Y me gustaría... Bien, si quieres me presento un poco para que los oyentes se hagan una idea. Yo me llamo Paqui, como has dicho, resido ahora actualmente en Ibiza, pero yo nací en Madrid, en una familia normal y corriente, con 3 hermanos, una familia humilde, trabajadora. Y bueno, yo me casé muy joven y con 17 años vinimos a Ibiza a vivir con mi hijo mayor que tenía 1 año y aquí estuvimos viviendo y bueno, en malos caminos. La verdad que nos metimos muy pronto pues en lo que era la corriente de esos años, el 75 al 80, los años 80, en adicciones y en problemas con drogas. Entonces, bueno... Espera, permíteme que te pregunte, ¿heroína y cosas así? Sí, todo lo que había en ese momento. El fumar chocolate, el cada día, pues eso, que si las rayitas de coca, empiezas por la nariz y luego ya pasamos a cosas mayores. Ya empezamos con adicciones, con heroína y nos enganchamos los dos. Y al poco tiempo pues estabas ya esclava de lo que estabas consumiendo, ¿no? Sí, lo que te crees al principio que es fiesta y que controlas y que tal y que cual, te das cuenta al poco tiempo de que no controlas nada y que estás enganchado y que estás atado y que no puedes salir y empiezas a luchar por intentar, pues eso, salir de ello de diferentes maneras. Sí, ahí empezó realmente en el año 80, del 80 al 85 ya nos dimos cuenta de que teníamos adicciones fuertes y esto intentas de diferentes maneras, con tratamientos,
con pastillas, con psicólogos. En ese tiempo no había muchos centros. Empezó a oírse nombrar el Proyecto Hombre, empezó a oírse nombrar el Patriarca, una asociación que había de pago, pero claro, cuando estás enganchado te gastas todo el dinero en las drogas, entonces no dispones tampoco de dinero para hacer tratamientos. Yo hice algún tratamiento aquí en Ibiza con un psicólogo, con diferentes sustancias, pero no me funcionó. Viajé a Madrid, estuve 6 o 7 meses sin consumir o sin pincharme, pero consumiendo otro tipo de sustitutos, pero al tiempo estás enganchado igual, o sea, no estaba limpia completamente de lo que eran las drogas. O sea, y así fue. Perdona, Paqui, que tengo una pregunta. ¿Estás hablando de la metadona, por ejemplo? Estuve con metadona varias veces, sí. En el 87 estuve siguiendo un tratamiento de metadona y ahí fue cuando ingresé, que, bueno, tuvimos problemas también con la justicia y, claro, porque para consumir ya las cantidades que necesitábamos teníamos que hacer cosas que no eran legales, hasta que, pues bueno, mi marido cayó preso aquí en el 87 y cuando salió pagamos la fianza y nos fuimos a Madrid en 1987 y estábamos consumiendo metadona, efectivamente, y en un mundo totalmente hacia abajo, cuesta abajo, o sea que estábamos ya casi tocando fondo. Yo tenía en ese tiempo 27 años para 28. O sea que lo has sufrido y vivido de una forma muy fuerte todo eso, ¿eh? Intentando... Muy fuerte y muy prolongada, porque de esto que te cuento, de los 17 a los 27 son 10 años, que en 10 años, bueno, pues sí, te puedes imaginar la cantidad de experiencias, situaciones y malos momentos, intentos de, bueno, 3 sobredosis, y al final en el 87 ingresé en el hospital, entonces se llamaba 1 de octubre en Madrid, que hoy en día es 12 de octubre, y ahí fue cuando ya toqué fondo realmente. Llegué al hospital con una carta de un psiquiatra como que tomaba metadona y me la fueron quitando, y yo noté que al final lo que me daban era placebo, pero gloria a Dios que ingresé ahí, porque ahí el Señor tenía algo preparado para mí muy importante. El Señor Jesús me llevó ahí una persona que me entró a ver y me dio testimonio de que él había salido de las drogas, que llevaba 5 años rehabilitado y que se podía salir. Y entonces ahí a mí se me abrió el cielo. No es para menos, ¿no? Después de tanto sufrimiento y tanto arrastrarte, pues una persona que te habló de que él había que tenía esperanza. ¿Y cómo fue tu experiencia de tener fe para salir adelante? Pues para hacerlo corto, yo realmente había estado todos estos años sin fe, sin esperanza y sin ver la salida. O sea, yo no creía que podría salir, porque ya te digo que había tenido muchos intentos. Y yo ingresé a ese hospital diciendo y pensando que mejor era estar muerta que estar así. Pero por otro lado, tenía una familia y tenía 2 hijos y yo me sentía culpable por la situación a la que había llegado. Yo era hueso y piel, o sea, para hacerlo corto, había llegado ya al colmo de la ruina y de la marginación y de la destrucción de mi cuerpo, con una infección en sangre generalizada y sin mucha expectativa de recuperarme. Me metieron ahí en una habitación, estuve un mes. Y como te cuento, llegó este chico y lo primero que me dijo es que las enfermeras le habían dicho que a quién iba él a ver, que ahí en esa habitación había una drogadicta, que ni se molestara. Y entonces cuando entró a verme me dijo, mira, el Señor me ha traído aquí. Y yo le dije, ¿qué Señor? Entonces él me llevó un Nuevo Testamento pequeñito, me dijo que lo leyera, oró por mí.
y como te digo, se me abrió el cielo. Ahí vi que había esperanza, que se podía salir. Me dice, si yo lo he experimentado y yo he podido salir, tú también puedes. Si tienes fe y aceptas al Señor y le sigues, Él te va a ayudar y te va a sacar de donde estás. Bueno, el chico se fue y yo esa noche empecé a llorar. Yo empecé a leer ese librito y parecía que ahí el Señor estaba hablando a mi corazón directamente y me estaba dando, porque yo el día antes, la noche antes, ya te digo, yo estaba pensando en que era mejor quitarme la vida que seguir así en esa situación. Y luego empezaron a ir a verme, él con otras chicas de un centro, y empecé a tener esperanza y ya me dieron el alta. Y fíjate cómo es el Señor, muy cerquita de mi casa tenía un taller donde se reunían, donde oraban, donde hacían reuniones, donde alababan al Señor, una especie de talleres para gente del barrio que estaba como yo estaba, marginada y con problemas de droga. Empezó a tener carga por mí, a visitarme, a orar por mí, a ver a mi familia. Y ahí fue mi andadura. Eso empezó el 21 de marzo de 1987 y todavía no ha terminado. Bueno, ahí seguimos, ¿no? Ahí seguimos. Porque realmente, Paqui, te estoy escuchando y realmente es impresionante. Porque realmente Dios permitió que llegaras a un punto de pensar en quitarte la vida. Así es. Bueno, y ahí Dios empezó, te habló por medio de otra persona. Es importante que lo estemos comentando eso, Paqui, porque hay personas que escuchan por la radio y eso les puede servir para tener esperanza y estar dispuestos a entregar su vida al Señor Jesucristo y experimentar su gracia y su poder, porque eso no tiene explicación humana, es explicación divina en su palabra. Efectivamente. Eso es la fe. La fe es algo sobrenatural, es creer sin ver, es creer y poner tu vida en las manos del Señor y poner Él te da esperanza cuando no hay esperanza, cuando no hay salida. Él te dice, sí, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, yo te puedo dar una nueva vida, puedo hacer de ti una nueva criatura. Y vas poco a poco, día a día, experimentando cómo Él te toma de la mano, cómo Él te guía, cómo Él te dirige, cómo Él te da fuerzas, día a día, paso a paso. Yo he experimentado en este caminar que llevo unos pocos años con el Señor, cosas preciosas, maravillosas, que nunca me hubiera imaginado. Yo realmente no tenía esperanza, ni creía que podría salir, pero aquí está la prueba de que si uno cree, de que si uno pone su vida en las manos del Señor y se entrega a Él y le deja obrar, que se haga su voluntad, que no seas tú el que quiera seguir tus caminos y seguir tus planes, sino que confíes en Él. Y por supuesto, pues eso, el Señor pone en tu camino pastores, amigos, personas que te guían, que oran por ti. Estas personas fueron maravillosas en mi vida en mis comienzos, porque cuando yo no bajaba al taller me iban a ver qué me había pasado. Había una misionera que había venido de América y ella tenía un Nuevo Testamento en inglés y en español, no sabía hablar español, pero llegaba a mi casa y me compartía la palabra. Yo me acuerdo aún en día, con todos los años que han pasado, que el versículo que me dio en Juan 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, eso impactó mi corazón. Y yo cogía ese Nuevo Testamento por las tardes y cuando estaba débil y quería a lo mejor desfallecer y me sentía con pocas fuerzas, eso me fortalecía. Me ponía a cantar los cánticos, las alabanzas que cantábamos en la reunión. O sea, fue un proceso, ya te digo, que de día a día, y yo experimenté en esos primeros tiempos cómo la mano de Dios me guió y me ayudó y me llevó también a un proceso aún más largo, porque después tuve pruebas diferentes y después estaba mi marido también, que también estaba enganchado y que yo le hablaba y él, pues en un principio rechazaba completamente y seguía,
y el Señor permitió pues que también yo tuviera que salir de ahí con mis hijos, ingresar en un centro, y luego él volvió a llevarse a los niños, pero en vez de llevarse a los niños se quedó y también conoció al Señor y también se rehabilitó, y empezamos ahí una rehabilitación, se puede decir que de 7 años en el País Vasco. ¿De qué año estás hablando? Como familia ingresamos en el 88 y estuvimos en Vitoria hasta el 94, que nació mi hijo pequeño allí, en Vitoria. En el 84, bueno, yo ya en esa... 94, no, por eso, bueno. Yo ya conocía remar en esa época, de hace un par de años antes. Entonces, por eso, que bueno, sabes que yo, aunque no son, gracias a Dios que me ha guardado de estar en las drogas, pero aquí en Tarragona abrimos un centro de rehabilitación, y yo durante muchos años colaboré para que mucha gente se liberara, pero era a nivel humanista. Ya, había el Patriarca, el Proyecto Hombre y otros centros que yo en ese tiempo escuchaba de oídas, pero no me permitían ingresar con los niños. Tengo que decir, ya que has mencionado tú el Centro Remar, que Miguel Díez vino a Madrid con un coche con varios hermanos y algunos de sus hijos a inaugurar un local en San Blas, y yo fui a esa inauguración y fue ahí donde me cogió y me dijo, te vienes conmigo a Vitoria y con los niños. Eso fue en julio del año 88. Y él me llevó en su coche hasta Vitoria, donde yo ingresé. Bueno, fíjate, Paqui, es algo impresionante ver el amor de Dios en tu vida, porque realmente estabas hundida totalmente, tu marido también, arrastrando ahí, tirando de tus hijos como podías, pero y ahí Dios llegó y te levantó, y luego tu marido me ha hecho gracia que vino a buscar a los niños. Sí, se los vino a llevar con mi suegro y les dijo, ¿con quién queréis quedaros? ¿Con vuestra madre o conmigo? Y mis hijos, que el mayor actualmente es pastor en Usera, en la iglesia, en el barrio donde peor estuvimos en las épocas más crudas y más duras de la droga, ahí en ese mismo barrio donde también estaba el taller, donde yo conocí al Señor, ahí es mi hijo el mayor, es pastor ahora ahí. Y ellos contestaron, ni con uno ni con otro, pobrecitos, queremos que estén juntos, que seamos familia. Pero esa familia estaba destrozada en ese momento. El único que pudo unir esa familia y volverla a hacer de nuevo fue el Señor. Y mi marido dijo, vale, pues voy a demostrar que yo también puedo. Un poco por orgullo o por lo que fuera, pero el Señor también permitió que él ingresara allí y no se llevó a los niños y se quedó. Gracias a Dios que es tan bueno y misericordioso y paciente con todos. Porque tú explicas todo esto y eso se te cruzan los cables. Realmente. Totalmente. Pues, totalmente. Ahora, cuando uno aprende a descansar en el Señor y a confiar en Él, todo es posible. Bueno, dice la Biblia, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén, amén, así es. A ver, no sé el tiempo que llevamos porque llevamos 17 minutos y ahora todavía tenemos como unos 5 minutos más. Y me gustaría, Paqui, que con toda libertad, que tú hablaras a los que nos están escuchando por la radio. Piensa que ahora lo estamos transmitiendo en directo en Tarragona y en Barcelona. Sí. Por Radio Amistad. Pero luego por redes sociales perdón que no podía hablar, a muchos lugares del mundo y hay muchas personas que lo escuchan, Ya. Por eso es importante que tú hables con toda libertad, pero también con toda firmeza y autoridad. Con toda sinceridad, es muy corto el tiempo para explicar todo el proceso que he llevado durante estos 30 años, porque mi marido falleció a los 10 años de estar rehabilitados en el 96 aquí en Ibiza, de una neumonía, duró 7 días y partió con el Señor porque él ya conocía al Señor y ya, como te digo, llevábamos 10 años
sirviendo al Señor en campañas, en diferentes ministerios, yo en la cocina, él pues con los camiones, porque era un experto conductor. Para hacerlo muy cortito, yo, ¿quién supera una pérdida así con 37 años que yo tenía y él 47? Él me llevaba 10 años. Y 2 hijos y el pequeño de año y medio aquí en Ibiza. Y yo tuve, pues eso, la cobertura, el amor de Dios, el consuelo de Dios, el consuelo del Consolador, que es el Espíritu Santo, el apoyo de la Iglesia, que son los hermanos en Cristo. Y yo continué adelante. El Señor me abrió puertas de trabajo. En la Iglesia empecé, pues, como hasta ahora sigo con la alabanza en el Ministerio de Prisiones, sirviendo al Señor con la ayuda a familias, con los alimentos, en todo lo que el Señor ha puesto delante de mí para que yo pueda hacer su voluntad y serle útil, y sigo hoy en día con todos esos ministerios. Y gloria a Dios que Él me ayuda a perseverar, a permanecer, me da gozo, me da paz. El Señor me concedió otro esposo en el año 2001, estoy casada con un portugués, que es copastor de aquí de la Iglesia Cuerpo de Cristo en Ibiza. Estamos sirviendo al Señor y estamos felices y dando gloria a Dios con un montón de nietos ya. ¿Cuántos tienes? Pues mira, por mi parte, mi hijo mayor tiene 4, el segundo tiene 2, que son 6, y mi marido tiene por la parte de sus hijos, tiene otros 4 o 5, o sea que tenemos casi 10 nietos. O sea, dicho de una manera directa, que no os aburrís. No. Bueno, escucha una cosa, ¿sabes, Paqui? Que tenemos una señora amiga común de México. Ah, qué bueno. Gabriela. Sí, Gabriela, que Gabriela. precisamente hace como un par de años, así que hemos establecido contacto por Zoom. Que yo tengo una reunión de Zoom, 2 reuniones a la semana, y bueno, que te invito a ti en una, pero nunca... Es que no puedo, si un día tengo culto. Y a Gabriela sí. la contacté yo en un chat de Radio Solidaria y la invité a los 40 días y empezó a congregarse por Zoom. Bueno, tú fíjate que un montón. me hizo mucha gracia cuando empecé como un mes o por ahí que me lo comentó. y ahora me he acordado, cuando estabas hablando, pero es tremendo, es una realidad que también, Paqui, es importante que las personas que escuchan esto vean que lo puedan experimentar en su vida. Por eso, a ver, déjame ver la hora. Nos quedan 2 minutos más para que puedas insistir a las personas, porque tú sabes lo que es la situación de desesperación en la que te encontrabas. Me ha llamado la atención lo que decían las enfermeras de ti cuando venía a verte el que te llevó la palabra de Dios, ellas decían, no, esa es una drogadita, esa dejarla que ya se morirá. O sea, que no tiene remedio, que no hay, ya no se puede hacer nada por ella, pero mira, el Señor pudo hacer lo que nadie pudo hacer. Bueno, y a mí lo que me impactó de ese chico, el amor con el que me hablaba, que me decía, pero si Dios lo ha hecho conmigo, que llevo 5 años que estoy siguiendo al Señor y he salido de donde tú estás, tú también puedes. Entonces yo el mensaje que quiero dejar en esta mañana es que Dios está a una oración al alcance de todos, que si tú le abres tu corazón no hay nada imposible para Él, sea cual sea el problema, la situación, que creas que no hay salida, que ya no puedes más, sea cual sea, en el lugar donde te encuentres, Dios llega ahí a tu corazón. Si tú le llamas y le dices, ayúdame que yo no puedo, Él te ayuda, Él puede, igual que lo ha podido hacer en mi vida, igual que lo puede hacer en la vida de cualquiera que le quiera de verdad entregar su corazón y de verdad seguir. Y ya te digo, sea cual sea la situación de enfermedad, de pérdida de algún familiar, el Espíritu Santo, el Consolador, es capaz de abrazarte y de darte paz
y de darte fe y animarte y levantarte y abrirte puertas y cosas que ni te imaginas. De verdad, yo ni siquiera pasaba por mi mente ni por mi imaginación todos estos años vividos gracias a él, porque yo ya no tenía esperanza ninguna. Pues, Paqui, muchas gracias a Dios por escucharte hablar así, con esa convicción y firmeza, y me gustaría que acabáramos la entrevista con una oración, que tú Amén. Ores por las personas que nos están escuchando en este momento. Amén, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad de poder levantar nuestro clamor, nuestra oración a ti, Señor. Tú dices que no estemos agobiados ni preocupados por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti en toda oración y ruego con acción de gracias, Señor, y que tu paz llenará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, que ha muerto y ha resucitado para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, que tú nos tiendes la mano, que tú nos levantas, que tú nos ayudas. Ayuda, Señor, a toda persona que esté escuchando en este momento, que está necesitada de ti, necesitada de tu intervención, necesitada de tu ayuda. Haz un milagro, opera en las vidas, obra en las vidas, Señor, te lo pedimos por tu sacrificio en la cruz, porque tú rasgaste el velo y moriste y cargaste el pecado de todos nosotros y nos has dado nueva vida y la esperanza de resucitar y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Paqui. Gracias a ti, Luis. Y hasta pronto, hasta la próxima. Estamos en contacto. Que el Señor te bendiga en ese ministerio tan precioso de la radio y bendiga los medios de comunicación. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Luis. Solo aquel que dio por él su vida y descubrió el motivo